Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un placer estar nuevamente conectados a través de este medio con ustedes y disfrutar de este tiempo maravilloso provisto por Dios, eh, en el cual podemos ver su mano, podemos ver su amor expresándose en cada momento sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Venimos hablando en este tiempo y todo este año de que participamos de la eternidad, de su eternidad. Y en este trimestre estamos hablando precisamente de que participamos de esta dimensión eterna. En este mes de octubre hemos hablado en las diferentes reuniones y encuentros sobre la dimensión de la eternidad y en este domingo exactamente vamos a hablar de esta dimensión de la eternidad y de nuestra misión. Una misión que quizás sea una misión temporal, pero que nunca se desconecta del plan, del propósito y de esta tarea o de este majestuoso pensar de Dios para con nuestras vidas en relación a su propósito y a su plan eterno. En Primera de Corintios capítulo 12 vemos cómo el apóstol Pablo hace gran énfasis en lo que es el cuerpo, cómo funciona el cuerpo. Vemos y hemos hablado el mes anterior sobre la importancia de compartir la mesa del Señor y veíamos que compartir la mesa del Señor es mucho más que comer una comida, es mucho más que comer un pan sin levadura o una copa de vino o de jugo, como de diferentes formas como lo hace cada uno. Compartir la mesa del Señor es mucho más que eso. Hablamos de que es entrar en comunión, es permitir que Él todos los días no tiene que ver con algo de una vez al mes, sino que es una relación continua con el Señor, es donde Él todos los días nos limpia los pies, nos deja de una manera correcta, es ahí donde Él nos muestra los acontecimientos que van a venir y tomamos el ejemplo de Pablo y Cornelio. Entonces entendemos que la comunión, que la unidad que Pablo nos muestra y nos expresa, nos quiere llevar a que podamos vivir y ver claramente qué es la unidad, de qué se trata la unidad, lo podemos ver claramente en 1 Corintios capítulo 12. Si hay algo en lo que podemos decir o podemos pensar en qué está interesado Dios, y la verdad que Dios está interesado en que vivamos en esta nueva dimensión. Es por eso que Jesús vino, murió en la cruz del Calvario, y ahí lo leemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que se entregó a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Hemos hablado de que esta vida eterna no es cuando nosotros partamos de la tierra, que entramos en una eternidad, sino que a través de la vida de Jesucristo, nosotros, cada uno de nosotros, aquellos que creemos en Él, ya gozamos de esta vida eterna, ya hemos sido introducidos a este cuerpo maravilloso, este cuerpo en el cual somos muchos miembros, pero que todos respondemos a Cristo, que es la cabeza. Somos un solo cuerpo, pero muchos miembros conformamos ese solo cuerpo, y el apóstol Pablo nos habla con respecto a esto. Ahora, ¿cómo podemos vivir en esta dimensión siendo nuestro tiempo tan finito en relación a lo eterno? ¿Cómo podemos proyectarnos a algo eterno si nuestros tiempos son tan limitados en relación a lo que Dios quiere hacer? Y claro, si lo vemos desde un criterio meramente humano, y perderíamos el tiempo o entraríamos en un misticismo que no tiene sentido alguno, ni para nosotros ni para ninguno que nos rodea, porque no se puede comprender, no podemos entrar en esta dimensión de lo eterno tan solo con un pensamiento o un criterio netamente humano. Necesitamos vincularnos en Cristo, necesitamos, y en Cristo es la única manera en que podemos entrar y gozar de esta dimensión, y que no tiene que ver con cada uno de nosotros, ni con lo que podemos hacer, ni cuánto podemos trascender nosotros, porque en definitiva somos instrumentos. Lo que
trasciende, lo que va desarrollándose es el plan y el propósito eterno de Dios. Pero la manera en la cual nosotros podemos, volviendo a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos vivir en esta dimensión siendo nuestros tiempos tan finitos en relación a lo eterno? La única manera en que podemos vivir en esta dimensión es a través de la unidad. No hay forma alguna que nosotros podamos gozar de esta dimensión, que podamos introducirnos a esta dimensión, si no es a través de la unidad. Y creo que Jesús ahí en la mesa con sus discípulos lo dejó bien en claro. Vemos la oración de Jesús también cuando Él le pide al Padre, Padre, que ellos puedan ser uno. Una unidad eterna sin intervalos, ¿no? Cuando hablamos de esta unidad tiene que ser una unidad eterna, una unidad que no tenga intervalos. No es que hoy me uno, mañana me desuno, no, tiene que ser sin intervalos. Cuando hablamos de unidad tiene que ser de una constante interacción, ¿no? Esta interacción con Cristo, que es la cabeza, donde el Espíritu Santo, que podríamos decir que es el sistema nervioso, está constantemente llevando y trayendo información. Y esta información que nos da el Espíritu Santo nos hace funcionar sincronizadamente con los demás miembros. Y ahí es donde podemos llevar asignaciones, podemos llevar tareas, podemos llevar misiones, podemos desarrollarnos en el presente de su eternidad, podríamos decir en una hora. Por eso es difícil o es feo, ¿no? Cuando hablamos de una hora desde lo personal o de acuerdo a los deseos que tenemos cada uno de nosotros. Cuando hablamos de una hora, no podemos desconectarlo de la eternidad. Cuando hablamos de una hora conectado a lo eterno. Una hora que está subordinado a lo eterno. No independizado, sino que responde a un propósito y a un plan eterno de Dios. Donde cada asignación temporal vincula lo pasado con lo futuro en términos humanos, ¿no? Cada tarea que nosotros hacemos está vinculada con un pasado, con algo que viene desarrollando. Llegamos nosotros, somos el vínculo para lo que vendrá. Eso en términos humanos. Pero en el término de Dios, en el término de esta dimensión, es el presente eterno. Nosotros, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, estamos desarrollando el presente eterno de Dios. Recordemos que para Dios no hay pasado, no hay futuro, es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces cuando comprendemos eso, podemos decir que la hora, que nuestros días son un presente eterno, y solamente en unidad vamos a poder tener una comprensión de esta dimensión eterna de Dios. Es tan doloroso ver a personas, y cuando hablo de personas adultas, hablo de jóvenes, hablo de adolescentes y aún de niños, que constantemente tratan de escaparse de su presente, de su ahora. Seguramente por problemas, por dificultades, por cosas que no pueden resolver, pero que constantemente tratan de alguna manera de escapar, y en este escapar lo único que hacen es correrse de esta posición en Cristo, de esta posición en definitiva de la unidad en Cristo, y caen en un misticismo que los saca del uno, por ende los saca de la unidad. Tratan de resolver el presente regresando al pasado, ¿no? Personas que no, tengo que resolver mi pasado porque de esa manera me va a ir bien en mi presente. Buenísimo, hay que superar las cosas del pasado, pero no puedo vivir escapando mi presente regresando al pasado. Y el pasado, la verdad, que no va a resolver nada de mi presente, porque ya pasó, no va a resolver nada de mi presente. Hay personas que se idealizan un futuro, ¿no? Y entran en cierto misticismo tratando de alivianar su presente, ¿no?
En otras palabras, podríamos decir el consuelo del tonto, perdón por la expresión, pero que nos idealizamos algo en el futuro y nos imaginamos y fantaseamos con cosas del futuro, pero que lo hacemos para alivianar el presente que estamos viviendo. Nada de eso es el plan de Dios para tu vida, ni para mi vida, ni para la de ninguno. El Señor desea que nosotros podamos disfrutar de nuestro presente. Y claro, podemos decir, sí, vos podés hablar de disfrutar porque no sabés lo que me pasa. Más adelante vamos a hablar de lo que verdaderamente es disfrutar o qué significado tiene esta palabra de disfrutar. Cuando tratamos de resolver nuestro presente, volviendo al pasado, de alivianar nuestro presente, idealizando un futuro, lo único que hacemos es entrar en una desincronización con el cuerpo, y al entrar en una desincronización con el cuerpo, lo único que generamos y lo único que producimos en el cuerpo es dolor. Yo no sé si ustedes han visto, pero alguien que de repente no es muy hábil en los deportes. Yo recuerdo en el colegio de la secundaria, cuando estábamos en gimnasia, y uno de mis compañeros nos hacían hacer un ejercicio muy básico de sincronización, que es saltar, abrir las piernas con los brazos y cerrarlos, ¿no? En este salto. Y teníamos ahí un compañero, y sé que como ese compañero hay muchas personas más que tienen esos problemas de sincronización, que a la hora de cerrar no sé por qué abren las piernas, o una cierran y la otra abren, y lo único que hacían era golpearse mientras trataban de hacer ese ejercicio. Cuando nosotros queremos resolver nuestro presente, regresando al pasado que no tiene sentido, o idealizando un futuro místico que nada tiene que ver con la realidad de Dios, lo único que hacemos es salir de esa sincronización. ¿Seguimos en el cuerpo? Claro que seguimos en el cuerpo. ¿Estamos vinculados al cuerpo? Claro que sí. Pero muchas veces no estamos sincronizados, y al no estar sincronizados, lo único que hacemos es golpearnos entre los miembros. Es por eso que es tan importante que podamos entender de que somos participantes de esa dimensión eterna de Dios, pero para estar y participar de esta dimensión y ser efectivos en esta participación, debemos comprender la importancia de la unidad del cuerpo, nuestra posición en Cristo. Solo a través de esta unidad es que podemos responder a la mente de Cristo. En un cuerpo ocasionalmente podemos encontrar 3 clases de miembros. La primera clase de miembros son aquellos que están sanos, que están bien fuertes y son funcionales al cuerpo, están dispuestos, están atentos a la necesidad que tiene el cuerpo y que están requeridos por la mente. La segunda clase de miembros que podemos encontrar en un cuerpo son aquellos que por alguna razón están dolidos, por algún golpe externo, por algo que sucedió que los golpeó, o están heridos o afectados por diferentes cuestiones externas, ¿no? Y acá me gustaría poner como el ejemplo de un carpintero. Un carpintero que está ahí clavando un clavo, y de repente, ¿quién no se golpeó con el martillo un dedo? Podemos ver que, y creo que en la intención de la mano no está nunca golpear al dedo. Y de la misma manera que en la vida del carpintero, en este cuerpo que es la iglesia, este cuerpo de Cristo, muchas veces por una manipulación de diferentes cuestiones, un miembro o una mano del cuerpo golpea a otro miembro y genera cierto dolor. Ahora, son cuestiones que a veces nos dejan paralizados, nos dejan inmóvil. Escuchamos la mente de Dios, escuchamos lo que Cristo quiere hacer a través de nuestra vida, pero nuestro dolor no nos deja reaccionar en función a eso. Y por otro lado tenemos una tercera clase de miembros, y que va en aumento, ¿no? Este dolor intenso muchas veces que nos paraliza, no nos deja desarrollar nuestra función, de repente nos va dejando inmóvil, la masa muscular se va perdiendo, cada vez tenemos menos movilidad, hasta el punto en que
ese miembro se puede secar, se muere, sigue siendo parte del cuerpo, está en el cuerpo, pero es un miembro inútil para el cuerpo. Lo maravilloso es que en el Señor siempre hay esperanza, que su misericordia se renueva todos los días y que Él desea cumplir su propósito eterno en vos. No sé en qué lugar de estos miembros te encontrás, si sos estos miembros del cuerpo que están a pleno, que están cumpliendo la función, que están atentos a las necesidades del cuerpo, si sos uno de esos miembros que han sido golpeados, heridos, han sido afectados por situaciones externas y muchas veces esas situaciones han sido manipuladas por otros miembros sin ninguna intención, quizás desde el otro miembro, pero que te han lastimado. Es tiempo que puedas resolver, es tiempo que le permitas al médico de los médicos empezar a obrar en tu vida para poder estar en condiciones óptimas y ser nuevamente funcional el cuerpo, dar todo aquello de lo cual has sido provisto y el Señor te ha dado para dar. Y en tercer lugar, si sos de esos miembros que decís, no, yo ya estoy seco, ya no escucho ni la voz de Dios, no sé qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, hay esperanza para vos. Permitirle al Espíritu Santo que Él pueda obrar, que pueda tomar gobierno y control de tu vida, que Él vaya de alguna manera ablandando ese corazón que quizás se endureció. Permitile que Él obre en tu vida y yo te puedo asegurar que vas a empezar a escuchar. Así como hizo Jesús el milagro en este hombre, en los evangelios podemos ver que justamente tenía una mano seca, un brazo seco, ¿no? Y el Señor pudo hacer el milagro, también lo puede hacer con tu vida, también lo puede hacer con tu familia, también lo puede hacer con cualquiera que tenga fe y que crea en Jesucristo. En ese Jesucristo que hace todo lo imposible posible. Esta unidad que tenemos en Cristo nos provee de una plena comprensión de los acontecimientos eternos, ¿no? Estos acontecimientos que no lo podemos comprender si no estamos en la unidad. Cuando hablamos de unidad, hablamos de que estar en unidad es estar en Cristo y no podemos decir que estamos en Cristo si no estamos en unidad. Estas dos cosas van enlazadas. Entonces, cuando estamos en Cristo y en esta unidad tenemos una comprensión plena, certera de todos los acontecimientos eternos. Y cuando tenemos esta comprensión de los acontecimientos eternos es que podemos comprender también y entender cuál es nuestra asignación, nuestra misión, nuestra tarea temporal. Permitime llevarte a Génesis capítulo 50, versículo 19, donde tenemos la vida o la historia de la vida de uno de los hombres que marcaron la historia para siempre. Fue un antes y un después. Y esta es la vida de José. Dice de la siguiente manera: aquí nos tienes, somos tus esclavos, le decían los hermanos posterior a la muerte del padre de José. Recuerden que en esta situación ellos creían que José iba a tomar venganza y que de alguna manera los iba a esclavizar o de algo, porque su padre, aquel que traía paz y armonía en la familia, de repente había partido. Entonces entró cierto temor en la vida de los hermanos. Pero fíjense en lo que dice el versículo 19. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad, que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó, ¿no? Vemos ahí la vida de José, y qué lindo que es esto, ¿no? Porque tener una comprensión de los acontecimientos eternos en esta unidad nos permite celebrar el pasado. José estaba celebrando junto con sus hermanos lo que había acontecido. Él tuvo una comprensión de que todo lo que vivió en su vida era parte de lo que el Señor tenía para llegar a ese momento, cumplir esa función, esa misión temporal, pero que no estaba desvinculada de lo eterno, que era salvar mucha gente. José, vemos que su vida fue amado por sus hermanos, fue amado por su padre, fue envidiado por sus hermanos. De repente, también esta envidia llevó a que sus hermanos lo vendieran.
¿no? Pero en cada una de las etapas Dios le proveyó de todo lo necesario para que él pudiera llevar adelante esta misión, este plan que estaba sincronizado con este desarrollo eterno de Dios. Lo segundo que genera esta unidad es que tengamos una comprensión de los acontecimientos eternos de Dios, y esta comprensión nos habilita a participar del plan eterno de Dios como estos instrumentos de justicia. Recordemos acá que cuando hablamos de instrumentos de justicia es hacer lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer, ¿no? Vemos a José viviendo diferentes situaciones. Primeramente, ahí decíamos, ¿no? Vendido por sus hermanos, fue y cayó como esclavo de un general de mucha influencia, pero vemos cómo él desarrollaba y daba de lo que Dios le había dado. Él tenía un cierto don, además de los sueños y de esto, que era una gracia para administrar, ¿no? Y vemos que él donde estaba, administraba, ¿no? Él nunca dejó de hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. No importaba la situación. Vemos ahí, esto se trata de ser esos instrumentos de justicia. No importa lo que te está pasando. La pregunta es, ¿estás haciendo lo que tenés que hacer? No importa lo que nos esté pasando. ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer? José, en medio de esta esclavitud de la casa de este general de mucha influencia, empezó haciendo los trabajos del esclavo más bajo, por decirlo de alguna manera, en jerarquía, pero terminó administrando toda la casa, ¿no? Todo lo manejaba José. Vemos que una situación injusta donde la esposa de este general de repente quiso seducirlo a José y José salió corriendo, y de todas maneras fue como llevado a la cárcel por esta situación, porque obviamente el esposo iba a querer a su esposa, y cayó José en la cárcel. Vemos que en esta cárcel, en una prisión que había caído injustamente, José siguió haciendo lo que tenía que hacer. Vemos que al poco tiempo él había caído en gracia con el que comandaba o dirigía esta cárcel, y José terminó administrando toda la cárcel. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa dónde estés, nunca tenés que dejar de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Vemos que en esta cárcel también Dios le proveyó del copero y del panadero del rey. Cosas que el Señor va proveyendo en momentos difíciles de angustia, pero que va entramando diferentes acontecimientos para cumplir su propósito eterno. Estos vemos la historia que uno es lo condenan a muerte y otro es restituido a su lugar, y en esta restitución, en un momento clave, ¿no? En este gobernador o en el faraón, él recuerda a José y dice, en la cárcel hay uno que te revela todos los sueños, y vemos cómo José es traído, él revela los sueños, y también es probado por este faraón. Él dice, así que vos sos el que me reveló los sueños y la tenés bastante clara, entonces sabés qué vas a tener que hacer. De ahora en adelante vos vas a administrar todo el imperio. Y vemos cómo José, en medio de esa situación y de esa presión, siguió haciendo lo que tenía que hacer. Siguió desarrollando la gracia que Dios le había dado, que era de administrar. Administró en la casa, administró en la cárcel, y ahora administraba sobre todo el imperio. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que el Señor te dio? ¿Estás llevando adelante la asignación, la misión que el Señor te dio? ¿O están las situaciones externas, el lugar en donde estás, condicionando en tu desarrollo en cuanto a esta misión, pero también condicionando el propósito eterno de Dios? Y lo tercero es que en esta unidad y en esta comprensión que tenemos a través de la unidad de los acontecimientos eternos, es que podemos disfrutar del presente. Ahora ustedes me podrán decir, ¿cómo puedo disfrutar en medio de esta situación, ¿no? Quizás la partida de un ser querido, quizás una enfermedad,
quizás una crisis económica, diferentes cuestiones de la vida que nos afectan temporalmente. Ahora, ¿cómo podemos disfrutar en medio de esta situación? Y la verdad que en esto me ayudó mucho mi esposa cuando me dijo en una oportunidad de a ver cuál es el concepto de disfrutar, porque el disfrutar no tiene que ver con satisfacer nuestros placeres o nuestros deseos, no tiene que ver con pasarla bien, sino que el disfrutar tiene que ver con dispensar frutos. Entonces, no importa la situación que estemos viviendo, si es placentera o si no lo es, sino que en medio de esa situación nosotros estemos dispensando de los frutos del Espíritu a través de nuestras vidas, ¿no? Entonces, a veces es muy doloroso y es difícil transitar esto, ¿no? Transitar la partida de un ser querido, transitar una enfermedad, muchas veces enfermedades terminales, transitar, no sé, accidentes, procesos de recuperación. Claro, es difícil y se hace costoso, pero qué lindo que es poder dispensar los frutos del Espíritu en medio de estas situaciones. Y esto es lo que le pasaba a José. No importaba lo que estaba sucediendo alrededor, no importaba si él había sido llevado a la cárcel justo o injustamente, no importaba si había sido vendido por sus hermanos justo o injustamente. Lo que importaba es que él en cada momento, en cada situación, dispensaba de estos frutos, disfrutaba de cada etapa de su vida. Y esto es lo que me gustaría que puedas replantear en tu vida y que puedas ver, ¿estás disfrutando de tu presente o constantemente te estás escapando al pasado o te estás proyectando, idealizando un futuro que quizás nunca llegue? Porque ¿cómo vas a llegar a ese futuro si todavía no podés resolver tu presente, no podés disfrutar de tu presente? Te animo a que puedas en este tiempo enfocarte en lo que Dios quiere hacer, en esta misión que tiene que ver con el ahora eterno de Dios, que nunca esté desvinculado de lo externo, pero que no sueñes y fantasees en un futuro eterno cuando la eternidad de Dios para tu vida es hoy. Y Él te necesita hoy. La misión que Él tiene para vos es hoy. Sin importar el lugar en donde estás, tenés que manifestar, tenés que expresar, tenés que dar de este fruto del Espíritu a través de tu vida y desarrollar la gracia que Él te ha provisto en este tiempo. Entonces, como la tercero o lo que me gustaría hablar en esto es con estas asignaciones temporales de Dios. Necesitamos entender de que somos un cuerpo, de que estamos unidos a Cristo y que cada uno de nosotros tiene asignaciones temporales. Si nosotros vamos a las Escrituras, vemos que en Cristo en el principio estuvo en toda la creación. Romanos 11:36 dice, porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él, ¿no? Una asignación temporal en el principio, creó todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No una tarea temporal, pero que era parte de un propósito, de un plan eterno de Dios. Después lo vemos a Cristo en Jesús, ¿no? Transitó esta tierra unos 33 años aproximadamente, donde fue algo temporal, ¿no? Cristo en el cuerpo de Jesús y contribuyendo, trabajando para la obra y para desarrollar este plan eterno de Dios. En tercero, vemos a Cristo en la iglesia a través del Espíritu Santo, el Consolador, que es el que nos muestra, el que nos guía a cada uno de nosotros, Cristo, la iglesia, nosotros como miembros y parte de este cuerpo. Claro, un cuerpo también espiritual, pero con miembros que son temporales. ¿Cuánto podemos vivir? 70, 60, 80 años, algunos un poco menos, quizás por diferentes cuestiones que pasan en la vida, pero que tenemos una asignación y una tarea temporal. No dejemos pasar los días de nuestra vida, no dejemos pasar los años que el Señor nos regala y nos permite disfrutar, dispensar de estos frutos aquí en la tierra. Claro, la obra del Señor continúa, pero cuando nosotros comprendemos la importancia de la unidad, no perdemos el tiempo, entendemos que nuestra tarea, nuestra asignación y nuestra función temporal tiene una repercusión en lo eterno. Así como la vida de José vivió situaciones, él falleció, partió, no está más José, pero su tarea y su asignación hizo que después hubiera por
en la descendencia, ¿no? Un descendiente de Benjamín, un descendiente de Judá, ¿no? Y vemos ahí cómo la tarea de José fue indispensable para el desarrollo del propósito eterno de Dios. Quiero animarte que nada de lo que puedas estar pasando tome mayor connotación de lo que Dios ha determinado y ha designado para tu vida en este tiempo. Un gran abrazo, nos vemos pronto. Chao, chao.